¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. El día de hoy estaremos entrando de lleno en un tema aterrador, así lo califico yo, aterrador, y basta ver los acontecimientos ocurridos esta semana pasada. Primero, el asesinato a través de la tortura del capitán de corbeta venezolano, confirmado así también, no solamente por los familiares, sino por diferentes testimonios y situaciones que se presentaron, y por ahí algo que no podemos confirmar de manera independiente, pero parece que son los extractos o parte de lo que sería el reporte forense de la autopsia de ley. Le repito, no lo podemos confirmar de manera independiente, pero ahí se estaría identificando traumatismos que pudieran corresponder a personas en el frente de guerra, por ejemplo, ¿no? Aplastamiento y situaciones de este tipo. Y por el otro lado, después 52 perdigones en la cara de un menor de 16 años que le hacen perder ambos ojos. Al mismo tiempo que esto ocurría, en contraste, se manifiesta entonces la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, con su informe, adelantándolo un día prácticamente. Lo da a conocer el jueves, cuando se tenía la fecha del viernes 5 de julio, pero parte del mismo se da a conocer el jueves, certificando acontecimiimientos que, si no hubiera salido el informe, se hubieran confirmado de todas formas, porque en la semana los vimos ambos, ¿no? El uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos del Estado, en este caso la policía contra un pobre niño de 16 años, y por el otro lado, el uso de la tortura, no solamente para obtener confesión, que se supone sea el fin, sino también causando la muerte. Es aterrador lo que ocurre en Venezuela. En Perú está pidiendo, no solo el Grupo de Lima, sino alrededor de 100 países que se reúnan para buscar una salida, insisten, pacífica y unas elecciones transparentes, recurrente, en fin. Voy a presentar a mis invitados, si le parece, esta mañana. Le doy la bienvenida a Eduardo Gamarra, el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales y director del Foro de Opinión Pública Latina en la Universidad Internacional de la Florida. Profe Gamarra, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Antonio María Delgado, reconocido periodista venezolano, reportero para Latam y Venezuela. Además fue editor en Reuters y América Economía. Antonio, bienvenido a Nueva Cuenta. Placer estar acá. Gracias, gracias. Y Vladimir Gessen, usted lo conoce, es periodista, director de Informe21.com. Además es psicólogo con posgrados y comunicador desde hace más de 25 años. Ha sido político, candidato a la presidencia, escritor, diputado en el Congreso venezolano en los periodos 1984-1994, ministro de Estado. Siempre te digo, ¿qué te falta por hacer? Bueno, y amigo tuyo. Bienvenidos, gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Digo yo, aterrador lo que ocurrió durante la semana. Sin embargo, no es nada nuevo, me parece. Y una de las preguntas que me hacía en estas reflexiones de regadera que todos tenemos en algún momento, digo yo, la comunidad internacional no aprendió, y me voy a ahorrar la palabra, pero empieza con C y termina con O, no aprendió de Cuba. No se aprendió de Cuba. Porque, Vladimir, más de 50 años en Cuba, se tiene el modelo. Los cubanos son los que dicen están metidos en Venezuela haciendo todo lo que están haciendo y no han podido desmontar esto. ¿Qué se aprendió entonces de Cuba? No se ha aprendido de Cuba, no se ha aprendido de Rusia, no se ha aprendido de Hitler, no se ha aprendido de Mussolini, no se ha aprendido de la China de Mao y la Revolución Cultural, porque en el fondo lo que estamos viendo, tengo una pequeña diferencia cuando digo que la tortura, de que tú decías que el capitán de fragata, ahora capitán de fragata, Acosta Arévalo, era una persona que fue torturada para buscar información. No, en Venezuela no se tortura para buscar información. El principal motivo es para castigar. Ahí hay una teoría que se movió con todos los totalitarismos, sean de derecha o de izquierda, que es que yo lo primero que hago es etiquetar. Cuando yo voy a una campaña electoral o voy a tomar el poder, voy a etiquetar y voy a inventar un adversario. Hitler inventó a los judíos, que eran los burgueses, y así los llamaba. Mao los llamó oligarcas y Stalin los llamó enemigos del pueblo, y cada uno fue tomando. Chávez empezó etiquetando
a los escuálidos. Escuálidos y el imperio. Okay. Sí, ahora son los seguidores del imperio, ahora son los traidores de la patria, porque es que todo esto va a llegar un momento, como Stalin, que son los enemigos del pueblo. Yo convierto entonces así a una pequeña minoría en un enemigo ficticio, pero ese enemigo ya no es mi adversario, es mi enemigo, y a los enemigos y a los traidores de la patria o se fusilan, exacto. Pero lo más importante es que esto va generando un odio terrible, odio que comienza con una frase muy tranquila que puede decir un presidente, es que debemos impedir que los mexicanos lleguen porque esos mexicanos son asesinos, son delincuentes y son violadores, y eso va generando en la sociedad un nuevo enemigo que empiezo yo a visualizar. Esa es la primera medida, es etiquetar, crear un enemigo, luego culpabilizarlo. Esos enemigos son traidores de la patria, esos enemigos son delincuentes, esos enemigos nos van a dañar a nosotros. Y al crear la dicotomía, entonces después voy a la tercera fase, que es castigarlo. ¿Qué iba a decir la Afiuni? La juez María Lourdes Afiuni toma una decisión en su tribunal, que es soltar a un preso porque no había suficientes pruebas. Ella simplemente hace eso. Bueno, Chávez, que tenía ese preso como por razones muy personales, decide entonces castigarla. Y entonces la castiga y la manda a meter presa, la meten presa, la condenan, pero la violan en la cárcel, la torturan en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir ella? Nada, es castigar. Yo voy a castigar, pero además de castigar, el castigo conlleva que toda la sociedad vea que yo estoy castigando, que yo estoy dañando al que se mete conmigo, y genera eso el terrorismo de Estado. Eso culmina... Bueno, además hay que agregarle lo que sería un linchamiento moral, ¿no? Claro. Porque si bien los seguidores de cualquiera de estos, pues no sé cómo llamarles, porque aquí en Estados Unidos pasa lo mismo, nosotros somos enemigos del pueblo, la prensa, de acuerdo a Donald Trump. Entonces, yo ni siquiera digo dictadores, ¿no? Porque son mandatarios, dictadores, lo que le quieran llamar. Pero el linchamiento moral es algo sumamente practicado, ¿no? Vamos a destruirlo moralmente, mis seguidores van a apoyarme y mis seguidores los van a hacer sus propios enemigos. Pero espérenme, déjenme ponerles a todos para partir de ahí lo que decía Michelle Bachelet, si les parece, en su informe, y lo que decía, en contraste, ¿no? Lo que decía Maduro, es una cosa de otro planeta, es absurdo, es bizarro, es grotesco, y ahí se va a ver la comparación, es muy clara, ¿no? Lo que dice Michelle Bachelet y lo que dice Maduro. Vamos a escuchar. Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas, y el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de seguridad por las FAES, las Fuerzas Especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente demostró la muerte del capitán Rafael Acosta Areola hace una semana. Y los venezolanos sufren ya desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, y las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando esta situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación del petróleo. Ya basta de conspiraciones, ya basta de complot, ya basta de maldad, ya basta de planes para desestabilizar y dañar a Venezuela, ya basta de llamados a intervención militar y guerra, ya basta de llamados a bloqueos y sanciones, ya basta, ya Venezuela quiere paz, trabajo. Y por eso ratifico mi llamado al diálogo nacional, por la paz, por el entendimiento, por la superación de los conflictos. Es una cosa alucinante. Es alucinante, ¿no? No tiene ningún sentido, ninguna cabida en el mundo racional que Maduro se atreva a decir lo que ha dicho, después de escuchar a Bachelet, pero además después de los acontecimientos de la semana. Es decir, estos acontecimientos no pueden darle pie a ningún presidente a decir lo que dijo, ¿no? Absolutamente. Profe, ahora lo de Bachelet. Mira, yo creo que es importante hacer una reflexión más allá de lo que dijo la presidenta Bachelet, ¿no? Y ustedes que son venezolanos, creo que es importante decirlo, porque la señora Bachelet fue presidenta de Chile cuando se estaba construyendo este régimen. 2 veces fue presidente de Chile mientras esto se estaba construyendo. 2 veces fue aliada muy importante de la construcción de esto en América Latina.
Los derechos humanos no se están violando en Venezuela a partir de Nicolás Maduro, ni a partir del 2016. Se vienen violando hace muchos años. Y cada vez que alguien nos reporta, ¿no?, caen en una trampa, que es la trampa que también en la que cae toda la región. Por ejemplo, antes de ayer hubo una declaración por parte de los países del Caribe, de CARICOM. Y lo primero que mencionan los países del CARICOM respecto a Venezuela es que lo fundamental es respetar el derecho a la autodeterminación, ¿no?, a no inmiscuirse en los asuntos internos de un país, ¿no? Mire, yo creo que de alguna manera lo que se ha avanzado en esta región, uno puede hablar de la Carta Democrática, puede hablar de una serie de mecanismos, o vamos a Naciones Unidas, vamos a todo lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Era precisamente para prevenir que gobiernos abusaran de sus sociedades, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho la señora Bachelet es por fin reconocer algo que debería haber reconocido la comunidad internacional hace mucho tiempo, en vez de ayudarlos a construir y a consolidar algo como lo que tienen hoy en Venezuela. Entonces, todo a mí son como, no sé exactamente cómo calificarlas. Me alegro que lo hayan hecho, pero qué tarde, ¿no? Después de ¿cuántas muertes están documentadas ahí? Casi 7.000, ¿no? Entonces, me parece tardío y a la vez vergonzoso. Es que me parece, yo estoy de acuerdo con usted, pero me parece además muy vergonzoso. Es algo que yo decía cuando, muy irónicamente, pero con todas las de la ley, lo dije yo cuando daba a conocer Bachelet su informe, yo decía, nada nuevo, nada que no sepamos, nada que no se haya dicho, nada que no se pueda comprobar, porque lo digo desde la perspectiva periodística, y no me vas a dejar mentir, Antonio, desde la perspectiva periodística, estas denuncias, estos asentamientos en la declaración de Bachelet estaban comprobados, estaban confirmados, no una, ni dos, ni tres, muchísimas veces. En 2014, que yo estuve parado allá, pude ver todas estas cosas de las que se han hablado. Entonces digo, viene a confirmarlo Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, y el periodismo internacional lo ha reconfirmado millones de veces, ¿no? Así es, desde hace mucho tiempo. Eso dicho, lo que sí estamos viendo es que este régimen se está tornando cada vez más desalmado. La tortura se ha vuelto mucho más común. Hoy es casi automática. Si te arresta el DGCIM, que el organismo de inteligencia militar, automáticamente te van a destruir físicamente. Si te agarra el SEBIN, también. Y se ha vuelto la norma. Antes sucedía, pero no con esta frecuencia. Este número de 7.000 ejecutados extrajudicialmente, eso viene después de que se crearon estas fuerzas especiales de la Policía Nacional, que son grupos de exterminio. Básicamente van a barrios, van a matar gente, y nosotros hemos cubierto... Y se llaman zonas de paz. Supuestamente son zonas de paz. Y van a entrar en zonas donde agarran a cualquiera y te ponen contra la pared, y están quizás algunos delincuentes, pero hay gente inocente, los van a matar a todos y exigen, salvo que tú pagues algún soborno en ese momento, tienes algo para pagar, van y te matan. Y eso está pasando en Venezuela regularmente. Nosotros sacamos un artículo recientemente donde el dueño del apartamento donde se fue a esconder Oscar Pérez, en el chalet donde estaba en el Junquito, no conocía a Oscar Pérez, no conocía a nadie que estaba ahí, no sabían que estaban ahí, lo fueron a arrestar, se lo llevaron a la DGCIM. Yo me imagino que ya a la poca hora ya sabían que no tenía nada que ver con esta gente, pero lo colgaron de cabeza y lo golpearon como una piñata por horas, le hicieron asfixia de todo tipo, le pusieron bolsas en la cara, le rociaban insecticida, y todavía sigue ahí preso, pese a que no hay pruebas contra él. Muy bien, como decía Vladimir, es para castigar, para crear este ambiente de terror y tener a la gente asustada. Y ese es el odio social del que hablaba Lenin como motor de la revolución, es el odio social, no el amor, el odio. Chávez hablaba de amor, pero acabamos de ver al presidente llamar al diálogo. Hoy, por ejemplo, que yo sepa de inmediato, que lo traigo a colación, 2 periodistas del diario de Caracas tomaron una foto, aparentemente a algunos funcionarios no les gustó de inteligencia, y los agarraron a los dos, montaron una camioneta, los amenazaron de muerte y de golpearlo y de hacerle qué sé yo, y lo volvieron a soltar. Entonces, está hablando de que quiere diálogo,
pero el caso del joven que pierde la vista, es que no tiene sentido. Acaban ahora de soltar o de liberar al Tribunal Supremo a la jueza Fiuni. Bueno, entre comillas, yo todavía estoy trabajando yo, pero me dicen sus abogados que no hay ninguna liberación. Claro. O sea, suspendieron el régimen de presentación. Así es. Pero ella sigue con arresto domiciliario, sin poder dar declaraciones a la prensa. O sea, lo único que le dijeron es, ya no tiene que presentarse. Bueno, pero eso no es ninguna liberación. Lo que me refiero es que, bueno, déjame dar esta pildorita. Hasta el momento, perdón, déjame hacer una aclaración, hasta el momento en que grabamos este programa, ¿no? Es la información que yo tengo directamente de sus abogados. Okay. Se grabó el viernes, si para hoy domingo cambia la cosa, bueno, ya sabes por qué fue. Como decía el colega, es decir, no importa si la sueltan o no la sueltan. ¿Cómo vas tú a decirle a una persona que te suelto pero sigue siendo culpable cuando nunca fue culpable de nada, simplemente cumplió con su deber? Es decir, aquí no, el diálogo, ¿por qué se tranca el diálogo? ¿Por qué no hay salida para el diálogo? Porque tenemos un presidente que difícilmente quiera dejar la presidencia. Es muy difícil, porque es que una consecuencia que va a tener cuando por fin Naciones Unidas reconoce los crímenes, la tortura, es que eso lo va a agarrar seguramente el Grupo de Lima o Tamara Sujo o Diego Arria. Alguien lo va a llevar a la Corte Penal y va a decir, aquí está, porque es que ese documento es plena prueba de la tortura, claro, porque ahí están los testigos, y 2 testigos son plena prueba de acuerdo al derecho romano. Es decir, al fin va a poder abrirse un juicio, y él lo sabe, no tiene a dónde ir. Pero si están las investigaciones, a ver, vamos a ser honestos. ¿Cuántas denuncias hay en la Corte Penal Internacional? ¿Cuántas hay? Y Tamara Sujo ha llevado cualquier cantidad. Pero la misma no abren el juicio, ¿sí? No, es que no, aún es pidiéndolo que de algunos países. Preliminar. Exacto. Pero aquí todo es eterno. O sea, aquí todo... Es que, date cuenta, en el sistema interamericano todo ha sido eterno, ¿no? A pesar de lo vocal que es Luis Almagro y lo que ha sido... En la Corte Penal Internacional todo es eterno. En los diálogos todo es eterno. Y la realidad es que cada día hay muertos en Venezuela. Entonces, día a día. ¿De qué sirve? Voy a hacer pausa. Voy a hacer una pausa, regreso, porque hay 2 líneas muy claras de pensamiento en la oposición política. Y digo, ojo, política, porque hay oposición que no se identifica con ninguno de los bandos, que es el pueblo, ¿no? Parte del pueblo. Los que dicen, vamos a seguir por la vía pacífica y a seguir las negociaciones. Estoy hablando de Juan Guaidó y su banda, ¿no? Por decirlo así. Y la banda de María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Arria, que dicen, esto necesita una intervención militar, ¿quién no entiende, no? Y quiero que ahondemos un poco en eso, porque para muchos ya se le acabó el oxígeno a Guaidó. Se le acabó. Y pareciera que volvieron a perderla, ¿no? Con una gran oportunidad que se tuvo con Guaidó. Pero usted me dice cómo lo percibe, qué piensa, y si ya le cerraron el gas a Guaidó. Regreso en un momento. Vamos ahí con las frases populares que nos atribuimos todos en nuestros países de Latinoamérica. Les decía yo del tema Guaidó, bien me lo apuntaba Antonio María en el programa pasado en el que estuvo con nosotros, me decía, tienen una fecha de expiración. Yo creo que ya se le llegó la fecha de expiración, y hay voces muy fuertes, yo no voy a decir contrarias, porque María Corina me lo decía esta semana muy claro. Yo soy la primera en que quiere y quería que tuviera éxito Juan Guaidó, y estaba para apoyarlo, pero pues ya prácticamente no. Eventos como los diálogos en Noruega, que se taparon y luego se destaparon, le bajaron mucho el volumen, y después viene el tema del presunto robo de fondos de la ayuda humanitaria por parte de miembros del equipo de Guaidó, también lo desinflaron muchísimo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿se le acabó ya a Guaidó? Bueno, yo pienso que Guaidó ya no tiene la fuerza inicial, es lo que está actualmente aglutinando a la oposición, que ya cansada ha tomado el camino de irse de Venezuela y cada vez está rebajando la posibilidad de que esa sea una salida. Yo particularmente pienso que la salida no puede ser sin intervención de la fuerza. Ahora, ¿qué fuerza es la que debe intervenir? Porque una cosa es que se pida que vengan aquí, intervengan la fuerza, ¿quiénes? Colombia no quiere hacerlo, Brasil tampoco, Estados Unidos tampoco, la Comunidad Europea tampoco. Entonces, de lo que estamos hablando es que las Fuerzas Armadas venezolanas son las que deben intervenir. Desde el exterior.
Ahí viene. Porque hay unos afuera y otros adentro. Es mi intención exacta cuando te dije las Fuerzas Armadas venezolanas tienen dos alternativas. O intervienen los que están afuera o intervienen los que están adentro o ambos. Es una vergüenza para todos los venezolanos, y se lo digo con todo el corazón de un venezolano, que nuestras propias Fuerzas Armadas no tengan la vergüenza de taparse la cara hoy en el desfile ante semejante denuncia que hace Naciones Unidas, comprobada la tortura por parte de oficiales de las mismas Fuerzas Armadas, asesinando a otros oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso da vergüenza tiene que darle a los militares venezolanos que están adentro, tienen algo que hacer al respecto, pero también las Fuerzas Armadas que están fuera. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pero lo han pedido, Pero no, es que se cerró. Fernando, se cerraron las posibilidades, ya no hay más. Pero Vladimir, aquí hay un error bien grave, y yo estoy en comunicación con todos estos militares en el exterior, y la queja mayormente ha sido: Fernando, ¿para qué nos pidieron que nos pasáramos al otro lado? Para dejarnos abandonados aquí, para que no tengamos dónde vivir, para que nos saquen de los hoteles. ¿Quién los está aglutinando? Nadie. No hay ni dinero para ayudarlos, de sus familias. Yo estoy de acuerdo con eso, pero con lo que estás diciendo es verdad. Pero esa fuerza, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Ya por ahí se vierten algunos factores que están diciendo, ante el desespero de mucha gente, ante el desespero de que ya no hay alternativas democráticas, ante el desespero de que se cierren todas las posibilidades, e incluso ante el desespero de que las Fuerzas Armadas de este alto mando militar no tomen medidas. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Fernando? ¿Qué es lo que se va a vislumbrar? Algunos oficiales, algunas personas van a empezar a tomar el camino de Óscar Pérez. Y eso va a ser dramático, porque tú estás dando el inicio a una larga historia de violencia que se va a generar, pero porque es imposible que Venezuela siga como va, que es lo que deberían entender perfectamente quienes pueden resolverlo. No sé si lo de Óscar Pérez, porque con la resultante muchos dicen yo no voy por allá, pero pacíficamente, profe, Antonio, ¿cómo lo ven? Mira, yo creo desafortunadamente que el escenario más probable en Venezuela es la continuidad indefinida de la situación que tenemos ahora. Estoy de acuerdo con usted. Creo que lo que va a pasar... Más de 50 años. Digo, por Cuba, ¿no? No sé. Por eso estoy poniendo el ejemplo. Pero yo creo que el tiempo tiene un solo ganador, y se llama Nicolás Maduro, ¿no? O sea, él ha podido aguantar todo esto. Qué fuerte decirlo, ¿no? Exacto, pero así es. Y en parte yo creo, y quizás hay que... A muchos venezolanos no les gusta cuando se menciona esto, pero me lo decía un funcionario norteamericano. Él decía que los venezolanos tienen dos grandes defectos, hablando de la oposición. El primero es que no son capaces de guardar un secreto, número uno. Y número dos, que todos tienen un complejo que él lo llamaba el espejo en el salón. Es decir, que cuando un venezolano de la oposición pasa frente al espejo, se saluda: buenos días, señor presidente. Ya. ¿Ok? Ya. Ese es un problema muy fuerte en la oposición, y es un problema que básicamente describe la situación, incluyendo a personas muy, muy destacadas y yo creo muy respetables como es María Corina y como es Antonio Ledesma. Pero yo creo que este proyecto de Guaidó es el único proyecto viable que aún existe. Puede ser que el momento haya disminuido, pero no creo que sacar a Guaidó y pedir una intervención militar en este momento, no hay la más remota, como lo decías tú, no hay la más remota posibilidad de una intervención internacional, ¿no? Yo estudio lo que hay de la fuerza norteamericana. No, yo no lo voy a desmentir. Y no hay, o sea, que hayan planes, siempre hay planes, ¿no? Pero, las amenazas va a haber, ¿no? Como lo ha hecho Trump. Pero no hay... Oiga, pero es que me sonreí porque le iba a decir algo y se lo comento a Antonio. Sí. Pero puede haber la necesidad, profe. ¿A qué me refiero? La gobernabilidad de Colombia para Iván Duque. La gobernabilidad de Duque, con un índice de aceptación por debajo de su vicepresidenta. Es decir, tiene mayor fuerza la figura vicepresidencial que él como presidente. ¿Golpeado por quién? Por el mismo grupo identificado con el régimen de Maduro. ¿Y de quién estoy hablando?
Bueno, ahí está Santrich. ¿Dónde está Santrich? Dicen que está en Venezuela. O sea, pero sabemos que ahí está el Ejército de Liberación Nacional también. Y si no se mueve Colombia hoy por hoy, va a pagar los platos rotos el país vecino. ¿A qué me refiero? Ahí se puede generar una necesidad, ya no por intereses venezolanos, intereses colombianos, Antonio. ¿Lo crees? Aquí hay un par de puntos. Yo creo que cuando empezó esta estrategia en enero con Guaidó, lo que se estaba buscando es tratar de motivar a la Fuerza Armada venezolana para que le diera un golpe de Estado a Maduro. Y creo que lo que hemos estado viendo es que en Venezuela podría no haber un músculo militar que tumbe a Maduro. Yo creo que es lo que hemos empezado a ver. Ha habido varias conspiraciones, hay muchos detenidos, y lo que vemos cada vez más claro es que hay una cúpula militar que está comprometida con esta región porque está involucrado en el narcotráfico, en mafias, en el contrabando de oro. Hay gente que está abajo que está respaldando esa cúpula porque está tratando de meterse en el negocio, no le importa el país a nadie, entonces a ninguno de ellos le importa lo que está pasando. Y también está penetrado por la inteligencia cubana. De manera de que todas estas conspiraciones, ha habido una serie de problemas. Yo creo que también coincido con esta versión de la dificultad de mantener todo secreto. El principal problema es que toda esta gente está identificada y terminas torturado o muerto como el capitán de corvette. Sí. De manera que tenemos ese problema. Esa fue la estrategia y creo que no se da. Entonces, ¿qué es lo que queda? Porque esta cúpula mafiosa solamente, a mi punto de ver, va a salir por la fuerza. ¿De dónde va a venir esa fuerza? Y lo único que está quedando es fuerza de afuera, porque internamente no va a estar ahí. Entonces, esa es mi gran preocupación. Ahora, lo que tú dices es verdad. Si aquí no hay una resolución en los próximos meses y la situación económica se mantiene, Colombia podría haber 2-3 millones de venezolanos más tratando de entrar. Sí. Colombia no puede. No, Colombia ya está rebasado. Ahora mismo está rebasado. Pero no solamente eso, sino la infiltración de cuántos agentes del régimen de Maduro a Colombia, con los intereses de tener un impacto en la gobernabilidad y también en una planeación a futuro. Acuérdate que Petro se fue a la segunda vuelta. O sea, Petro quedó en segundo lugar. Sí. Petro pudo haber ganado la elección. Y si gana la elección alguien como Petro en Colombia, se fortalece el régimen de Maduro enormemente. Y ahí es donde tiene que haber un balance de poderes. O sea, ¿qué me va a salir más caro? Meterme en un pleito que no es mío, pero que si no lo hago ahora, después me va a venir a pegar. Coincido totalmente contigo. Yo creo que lo que está en juego ahí podría venir el apoyo a esa fuerza que está afuera. Déjenme hacer pausa, regresamos, continuamos con este mismo tópico que es muy importante. Ya no la intención de solicitar la ayuda militar, sino que alguien diga como Colombia, pues nos tenemos que meter porque nos van a dar en la torre a nosotros, ¿no? Ya regreso. Hoy, 4 de julio, después de 6 días del asesinato de mi esposo, el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, tengo información de imágenes que se están rodando por las redes sociales de la autopsia donde muestra signos graves de torturas. Le exijo al régimen que ya basta. Necesito, por favor, que me entregue el cuerpo de mi esposo porque está jugando con los sentimientos de mi familia, de mis hijos y el mío. Yo tenía mis 2 hijos ahí conmigo ayudándome con mis 2 bombonas de gas. Cuando fue que se nos vinieron y nos arremetieron en contra de nosotros, nos empujaron, nos golpearon. Aparte de eso, el niño viene a agarrar la bombona de gas, a retroceder para llevárselo y la policía me le disparó en la cara. Lo triste es que la policía le cegó la vida a mi hijo. Qué terrible testimonio, ¿no? Y de Valesca, a mí me impresiona la decencia de esta mujer, todavía diciendo, están jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Sí, qué decencia de mujer, no juegan con sus sentimientos, no les importan sus sentimientos, por eso mataron al esposo. Estábamos aquí como siempre, con el tema de Venezuela, con Antonio y con profe y con Vladimir, con lo de Guaidó, que no hay que meterse a criticar a Guaidó. Yo estoy de acuerdo en que no se deba criticar como tal, ¿no? Sí. Pero también hay que definir y decir las cosas como son. Es un proyecto que se desgastó, es un proyecto que hoy no tiene la fuerza y que va en sentido contrario, Antonio, de lo que hablábamos aquí.
muy difícil, y lo decía Vladimir también, una solución pacífica. El proyecto planteado por Juan Guaidó, léase Leopoldo López, es pacífico. Es pacífico, es en las calles con manifestaciones, claro, pero a través de un proceso electoral. Claro. Entonces... Y eso no funciona, eso no va a eso voy. Entonces, si esto no funciona, y lo hemos hablado los tres, sí, los cuatro, pues, aquí, claro, ¿cómo poderle seguir dando vigencia a ese proyecto? Sí. Yo lo que creo que muchas de las críticas son válidas. Creo que lo que hay que hacer es usar la prudencia en decir todo en estas críticas. No se puede criticar por criticar tampoco. No. Yo lo que creo que aquí se creó una plataforma con la cual la oposición no contaba hace un año. Antes se hablaba de, bueno, pero si saco a Maduro, ¿a quién pongo? Las Fuerzas Armadas difícilmente no han aceptado todavía el concepto de esto, pero la comunidad internacional sí lo ha hecho. De manera de que aquí hay una plataforma que la comunidad internacional y Estados Unidos está diciendo, este señor representa el legítimo gobierno, y yo lo que creo es que hay que tratar de preservar eso, porque si se cae, y es lo que digo a los amigos cuando hablamos de este tema, si se destruye, estamos en el mar sobre una balsa, tratando de mantenernos a flote, y si se destruye la balsa y no tienes otra con qué reemplazarla, ¿con qué te vas a quedar? Pero es que tienes una balsa de refacción al lado. ¿A qué me refiero? Delsa Solórzano, la diputada, sí, esta misma semana en una entrevista muy intensa que tuvimos, me dice, por primera vez lo escucho, me sorprende cuando le digo, oiga, y si se plantea una intervención militar en el Pleno, ¿qué dicen sus correligionarios, sus compañeros, los demás legisladores? Si la mayoría votaríamos porque sí. Entonces yo me quedé sorprendido, porque entonces ahí tienes la balsa de repuesto, pero no la quieres usar. Ellos deberían solicitar, yo estoy de acuerdo contigo, ellos deberían haber solicitado la ayuda internacional. Debieron haber solicitado hace bastante tiempo atrás, antes de que se le acabara esta luna de miel que tuvo. Ellos debieron haber hecho esto, porque ellos deberían estar entendiendo con qué se está luchando. No lo han hecho, pero de nuevo, yo creo que a lo que hay que tratar es motivar a esta gente para que dé el paso que no han dado todavía. Pero espérate, perdónate. Tú tienes a Guaidó y a un sector importante de la oposición aún sosteniendo lo que han denominado una balsa. Vamos a llamarlo como es, una vía para sacar a Maduro. Esa vía debilitado todo, pero existe. Pero eso no impedía que el capitán de fragata ahora, Acosta Arévalo, procediera para intentarlo hacer por su lado. Hay gente que se está moviendo en Venezuela, militares y civiles, para tratar de lograr una vía de salida. Siempre va a ser útil que ese sector esté allí trabajando en la calle, trabajando en sus cosas. No debemos ser tan extremistas de decir o es este lado o es aquello. No, eso está ahí, déjalo allí. Si se va debilitando más, se va debilitando, pero está allí. Y en un momento dado puede existir una convergencia donde todas las fuerzas, entonces, aunque estén hoy... Pero ¿sabes qué, Vladimir? Te tengo que interrumpir, además de que tengo que hacer pausa. Pero yo creo que ahí está el grave error que se vincula un poco a lo que decía el profe. Que cada quien tiene su proyecto. Y entonces, no, el mío es viable, el de él también, el de él también, el de él también. Y la realidad es que... Pero en 1958... Yo tengo 5 dedos en esta mano. En 1958, históricamente, Caldera tenía su proyecto, Betancourt tenía su proyecto, Jovito Villalba y Borrell tenían su proyecto. Bueno, y llegó un momento y se unieron todos. ¿Y cómo se unieron? Un coronel Trejo dio un golpe, pero si no hubieran existido esos tres proyectos, no hubiera pasado la toma del poder. ¿Cómo se venció a Hitler? Pues cuando todos se unieron para enfrentarlo. Y es lo mismo, si aquí tiene 5 proyectos y dice, no, es bueno que siga ese vigente, y este también, y el mío también, y el de él también. Todos tengamos nuestro proyecto por si las dudas. No, están dispersos, no están enfocando. Cuando Hitler también había varios proyectos. Te recuerdo que fue Stalin el que entró en Berlín, y estaban las fuerzas aliadas. ¿Pero el objetivo cuál era? El mismo. El mismo. El mismo objetivo es sacar a Maduro y sacar a la dictadura de Venezuela. No, es que es el problema. Ahorita regreso, hablamos de eso. El profe sabe de qué estoy hablando. Okay. No es ese. Es pasar por el espejo y saludar al próximo presidente. Ese es el problema. Bueno. Hago una pausa, regreso. Y el profe ya sabía. Ya sabía que iba a decir eso, ¿ah? Ese es el problema. Venimos, le digo yo a Vladimir, venimos. Le digo a Vladimir, venimos, porque siempre estamos hablando. Profe, cierto o falso, lo que estaba yo planteando, no es el mismo objetivo quitar a Maduro, porque
se está trabajando en agendas personales y ahí está el gran problema. Es decir, no es voy a quitar a Maduro, es voy a ser el próximo presidente. Y ahí es donde está perdiendo la oposición. ¿Estás de acuerdo? Sí, lamentablemente. Y lo que creo que uno cuando contempla el escenario inmediato de cómo se saca a Maduro, uno no está enfocándose tampoco en las características que tendría esa transición. Y esa transición, con tantos intereses, especialmente con tantos políticos y políticas deseosos de ser protagonistas, ¿no? Me parece que lo que supongamos que Maduro renuncie o lo derroquen mañana. Yo creo que lo que espera a Venezuela es un proceso larguísimo de desorden político y social, precisamente porque todos estos actores van a estar intentando posicionarse, ¿no? Me toca a mí, no te toca a ti, ese tipo de cosas. Y precisamente porque se agotó el proyecto Guaidó, ustedes piensan, yo sigo creyendo que es el único proyecto viable. Y si uno ve ese proyecto como un proyecto viable, es un proyecto que tiene, mal que bien, ¿no? Tiene apoyo internacional. Sí. Tiene reconocimiento. Eso es cierto, ¿no? Y yo creo que a la larga, si hacemos la comparación con cualquier transición, ¿no? Quizás no con las transiciones de los 50, pero con las transiciones en la chilena, o vamos a ser más extremistas y ver las transiciones en Europa o en el África, siempre tiene que haber un acomodo con los que están arriba. Es esta noción colombiana de tragarse sapos. No es posible, en mi opinión, llegar a una situación de transición sin incluir a algunos de los que están. Es cierto, ahí. tiene, Okay, no, oiga, sí, me quito el sombrero, tiene toda la razón. Pero, tiene toda la razón. Quiero acotar algo. Primero, yo no he dicho que, sí, sé que lo dijo Fernando, pero yo pienso que está disminuido, pero no agotado. Por el contrario, pienso que esa fuerza debe estar allí. Yo te vuelvo a poner el ejemplo, no sé si lo dijimos en el aire, pero lo digo ahorita. En 1958 en Venezuela tú tenías un partido que era Acción Democrática mayoritario actuando en la clandestinidad con los grandes mártires, igualito que hoy lo está haciendo Guaidó con sus mártires y los militares que están tratando de salir de la dictadura con sus mártires. Pero estaba en ello. Estaba Jovito Villalba con un camino medio electoral que era URD, un partido, y estaba el partido COPEI, el Social Cristiano, con Caldera, también caminando, ¿verdad? Ellos tres. Se crea una junta patriótica que preside Fabricio Ojeda, que era un hombre de URD de izquierda, para después del golpe del coronel Trejo, el 1 de enero, para tratar de aglutinar todo y llevar a la fuerza para derrocarlo. Pero ¿quién terminó encaramándose? El vicealmirante Wolfgang Larrazábal. Los militares, la Marina se alzó, mandó a la Infantería Marina, qué sé yo, viene el golpe de Estado y entonces se instaura un gobierno provisional de Larrazábal, que a la postre quiso ser candidato URD porque tenía virtualmente ganada la elección, pero más pudo la maquinaria de Acción Democrática y gana Betancourt. Después de la firma del Pacto Punto Fijo, donde los tres se comprometen a reconocer la elección, reconocer al presidente, pero los tres iban a gobernar. Sí. Okay, si lo vemos ahorita, tú tienes un Guaidó que está funcionando, un partido, otros partidos están funcionando en otro sentido. No importa que eso esté funcionando, eso no quiere decir que va a fracasar, quiere decir que en un momento dado, que va a triunfar. Fíjate, si Larrazábal y cuando el golpe del 23 de enero no cuenta con Acción Democrática, COPEI y URD, no hubiera caído ponen otro general. Voy a hacer pausa, regreso para escuchar el punto de Antonio María, que lo veo muy pensativo y eso me preocupa. Regresamos para escucharlo. Chao. Estamos de vuelta. Antonio María Delgado, escuchábamos al profe Gamarra, escuchábamos a Vladimir y te veía pensando y pensando. Cuéntame. No, sí, estaba escuchando a Vladimir y es cierto lo que él dice. En ese momento, en el 58, se produjo esta especie de coalición, este movimiento que salió. Yo lo único que agregaría a eso es que esto es otro tipo de dictadura. Esta es una dictadura que creo que no hemos visto antes por el elemento criminal. Exacto. Y creo que es mucho más complicado y mucho más complejo de lo que vimos en el 58. Por eso, yo insisto, yo creo que acá podría no haber fuerza interna para salir de Maduro. Yo quería pensar que estaba ahí, pero aparentemente no. Creo que el gobierno de Estados Unidos está esperando a que las sanciones terminen de quebrarlo, que crear una situación que no hemos visto todavía, porque las sanciones, los efectos van a empezar
a golpearle más duro y merma las lealtades, que está basado en el dinero, y podría ahí quizás producirse algo. Pero yo lo que veo es que está realmente el control interno del aparato de inteligencia, que está ahí bastante arraigado. Coincido con el profesor, creo que la alianza, todo este respaldo internacional que está detrás de Guaidó, eso es algo que no debería perderse. Podría ser, como el profesor dice, el único camino viable, pero me da la impresión que Guaidó debe salir, dar el paso en cuestión de días, solicitar esta ayuda internacional. Incluso, aunque Estados Unidos no se la haya ofrecido, pero hay que empezar la comunidad internacional tiene que darse cuenta que, primero, que es un problema de seguridad para ellos, y segundo, de que este nudo quizás no se puede desamarrar, lo que hay que romperlo, y eso va a requerir la fuerza de ellos. ¿Sabes cómo siento que está Guaidó en este momento? Como cuando lo hablábamos también en esta mesa, que no se acaba de juramentar como presidente encargado. ¿Se acuerdan que todos estábamos? ¿Y cuándo se va a juramentar? ¿Y por qué no juramenta? Para que la comunidad internacional le dé el apoyo. Y lo hablábamos todos. ¿Se acuerdan, profe? Se juramentó y ¿qué pasó? La comunidad internacional entera fue a darle el apoyo. Y ahora siento que es el mismo paso. Levanta la mano y pide ayuda. No, que nadie te la va a dar. Tú pídela. Si no te la da, bueno, ya la que va a quedar mal es la comunidad internacional. Bueno, la que va a quedar peor es la comunidad internacional, ¿no? Sí. Pero tienes que pedirlo. Bueno, hay una pregunta que podemos hacernos por descarte para evaluar la situación, y me gustaría conocer la opinión de los tres, de mi colega. Yo no estoy dirigiendo el programa, pero... No, por favor, me alivianos la chamba un poquito. Pero quiero hacer una pregunta, fíjate. Yo he pensado en las últimas 72 horas, ¿le conviene al gobierno dejar que Guaidó siga funcionando y por eso no lo mete preso? Sí. Creo que es la estrategia que estaba implementando, esperar que se queme solo, que el movimiento... No, yo sé eso, pero la pregunta es, ¿le conviene sostenerlo y que se mantenga allí? Es que la alternativa es meterlo... Maduro, si al gobierno, pues a la dictadura le conviene tenerlo allí porque eso apacigua, porque eso canaliza. No, es que te voy a decir si algo, él no sí existiera, ¿para dónde tomaría la gente? ¿Qué haría? Sí le conviene, porque si no se quedan sin enemigo. Tengo que hacer pausa. Se quedan sin enemigo, tienen un enemigo interno. Ahí está el imperio con los pies dentro de Venezuela. Escucha el discurso del 5 de julio de Maduro, ahí lo trajo el mismo tema, y por eso está ahí. Es su excusa de ese enemigo que tú me dijiste. El enemigo siempre lo va a tener, pero yo creo que ellos necesitan tratar de suavizar el tema de las sanciones y tratar de buscar alguna y también normalidad. Y claro, Guaidó se convierte en una excusa de tolerancia, ¿no? Dentro de todo este desastre, bueno, está siendo tolerante con un Guaidó que no lo ve y no se radicaliza. Somos una democracia. Eso me recuerda. Además, y recuerda a Fidel Castro cuando abrió para los disidentes. Voy a pausa. Llévatelo, Pati, llévatelo. Sigamos, llévatelo, Pati. El 21 de julio. ¿Qué decirnos? Americano. El profe Gamarra tiene algo que decirnos y nos queda poco tiempo, profe. Bueno, sí, con el riesgo de que voy a caer mal, ¿no? Yo dudo mucho del concepto de comunidad internacional, ¿no? Y a mí me parece que estamos asumiendo que acá hay unos intereses, tú mismo lo decías, si Guaidó lo pide, la comunidad internacional va a reaccionar como reaccionó en enero. Yo no creo que eso suceda. Y no creo que eso suceda porque los intereses son diferentes ahora. Cuando uno se compromete a una acción militar, el único país que tiene un interés nacional verdadera es Colombia. Claro. Estados Unidos, Venezuela, lamento decirlo, pero no es una amenaza. No, y estamos claros, yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Y el concepto de comunidad internacional, ya somos dos, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente con usted. El tema es que hay que pedir las cosas para salir de la duda. Me queda un minuto, me tengo que despedir. Les pregunto rapidísimo, ¿me dice sí o no? ¿Esto se acaba antes de llegar a una elección en Venezuela, sí o no? Más temprano que tarde cae la dictadura. Por eso, antes de la elección. Sí. En Venezuela no puede haber elección con Maduro en el poder. No sería una elección. El punto. Tendría que Maduro salirse y después... Pero si se llega hasta allá, ¿cómo están las cosas ahora? Tendría que salirse y tratar de reformar el sistema electoral, y eso podría tomar 2 años. ¿Y se llegará hasta allá, profe, o no? Yo creo que
el único escenario posible es la continuidad indefinida de la crisis actual. ¡Boom! Qué fuerte ese error, profe Gamarra. Oiga, profe Eduardo Gamarra, muchísimas gracias. Antonio María Delgado y Vladimir Gessen. Señores, gracias por haber hecho este programa espectacular. ¿La pasaron bien? Sí, claro. ¿Sí? Vladimir, muchas gracias. Gracias a usted en casa. Soy Fernando del Rincón. Pásenla bien.